Expertos en la mecánica, mi nombre es Nelson Ojeda de soloparamecánicos.com, tu canal en tecnología automotriz. Hoy tenemos un nuevo video y vamos a ver el tercer capítulo del curso del All Data Online. Si aún no has visto el curso del All Data Online capítulo 1 y capítulo 2, puedes hacer clic aquí en este enlace para que te enteres de toda esa información que tenemos. El día de hoy vamos a indicarles cada uno de los diferentes aspectos que son los siguientes. El primero, vamos a ver cómo ubicar el pinout de la computadora dentro de nuestro All Data Online. También cómo ubicar los sensores, los actuadores, los solenoides, todo de una manera muy fácil y práctica dentro de nuestro All Data Online. Así que vente, acompáñame a verlo. Bien, empecemos entonces con esta primera sección donde vamos a ubicar dónde está el pinout de la computadora automotriz. En este caso nos vamos a nuestro All Data Repair. Tenemos seleccionado actualmente la Jeep Grand Cherokee 2016 y vamos a buscar en nuestra primera sección, que es tren de potencia. El tren de potencia lo buscamos aquí, hacemos un clic. Luego nos ubicamos en la segunda sección que nos dice Computer y Control System, hacemos un clic y vemos todos estos diferentes sensores y vamos desplazándonos hasta ubicar la computadora o la SM. Vamos a seguir buscándola, vamos a bajar un poco. Engine Control Módulo, este es el módulo de control. Hacemos un clic aquí para ver la información que nos arroja el All Data y vemos que nos dice los boletines de servicio, la descripción de los diferentes módulos, servicios y reparación, cómo reemplazar la computadora y por último el diagrama. Fíjate que para esta computadora de la Grand Cherokee 2016 vemos que está dividida en dos módulos, módulo C1 y módulo C2. Podemos ver en la sección de diagramas que están los dos separados. Podemos hacer clic al módulo C1 y vemos los diferentes conectores. Primeramente podemos hacer con el conector D3821A y el programa All Data. Fíjate que nos abre la pinera de la computadora, hacemos zoom, podemos ampliar la imagen para que pueda ser más clara. Aquí nos dice cómo está especificada y aquí vemos lo diferente, el pinout. Fíjate algo, hacemos clic aquí en zoom y aquí nos viene diciendo a qué corresponde el pin 1, el pin 2, el pin 23 que si tiene conexión, el pin 29 y así sucesivamente. Cerramos aquí y tenemos el otro lado de la pinera o la segunda página. Igual podemos hacer un zoom y vemos todas las conexiones con las diferentes pinouts o conexiones a cada uno de los pines de la computadora. Fíjate que entonces es muy sencillo. Vamos a repetir el paso para que recordemos. Nos vamos a vehículo, la sección módulo de control, el tren de potencia, hacemos clic aquí, luego en Computer y Control System, recuerden, Computer y Control System, luego nos vamos a la SM, que está identificado en nuestro All Data como Engine Control Module, o módulo, hacemos clic aquí y en la sección de diagramas podemos ver donde los diferentes pines que tiene la computadora seleccionada, así que es muy sencillo. Ahora, ¿qué pasa con lo que les mencioné anteriormente? Con lo de los sensores. ¿Cómo ubicamos nosotros los sensores? Pues tenemos dos formas. Les voy a explicar la primera. La primera, ustedes otra vez nos volvemos al tren de potencia y volvemos otra vez a Computer y Control System y aquí nos va a indicar los diferentes sensores que está compuesto este vehículo. El sensor CANOC, el sensor de oxígeno, el sensor de posición, etcétera, etcétera. Cada uno tiene su diferente información donde podemos nosotros entrar allí y recabar tanto el diagrama como reemplazar el sensor, servicios de reparación y descripción y operación de cada uno de estos sensores. Así que muy sencillo. ¿Cuál es la segunda forma de buscarlo? Pues utilizando el menú buscador. Simplemente escribimos la palabra sensor tal como se escribe en inglés y en español, porque se escribe igualmente tanto en inglés como en español, y le damos la búsqueda en búsqueda y vemos cómo nos arroja el All Data
toda la información de cada uno de los sensores específicos para ese vehículo. Podemos ver que cada uno de estos sensores, podemos hacer clic en algún sensor en específico y el sistema nos va a arrojar la información que nosotros andemos buscando, ya sea el diagrama, la descripción, cómo cambiar el sensor, entre otros. Ahora, por otra parte, si andamos buscando en nuestra computadora lo que son los actuadores, no estamos buscando los solenoides, pero queremos buscar un actuador, pues de una manera muy sencilla escribimos en inglés Actuators, le damos Search y el sistema nos va a arrojar cada uno de los diferentes actuadores que maneja este vehículo para la Grand Cherokee 2016. Podemos ver la válvula EGR, cómo remover la válvula, cómo es la instalación, las diferentes partes y descripción y operación de cada una de ellas. Así que de esta manera usted puede utilizar esta herramienta para ubicar cada uno de los actuadores del vehículo seleccionado en nuestro ALLDATA. Luego también podemos buscar, utilizando el método de búsqueda, podemos ubicar en nuestra computadora la palabra solenoides. Lo buscamos en inglés, de esta manera lo podemos buscar. Es por eso que es muy importante, un tips que les quiero dejar, es que es muy importante que sepamos cómo se escribe el sensor, los solenoides, los actuadores en inglés para que podamos ubicarlos fácilmente en nuestra aplicación. Vamos a darle buscar y automáticamente nos da todo lo que es la información de los solenoides, los diferenciales, todo lo que es la parte de transmisión. Todo eso lo vamos a conseguir acá. Por ejemplo, entré en la sección de diagramas y podemos ver el diagrama de este, como de que está compuesto el pin de este diferencial. De esta manera, una manera muy práctica y sencilla, podemos utilizar cómo ubicar el pinado de la computadora, cómo ubicar cada uno de los sensores, los actuadores y los solenoides. Esperamos que esta información le haya sido de su utilidad y es todo por el día de hoy. Saludos de parte de soloparamecánicos.com. Bien, llegamos al final de este video. Si te fue de utilidad, por favor compártelo y dale me gusta. Adicional, si tú tienes alguna pregunta, por favor déjala en los comentarios y con gusto yo te responderé. No te olvides de suscribirte para recibir todo lo nuevo en tecnología automotriz aquí en Solo para Mecánicos.